Estaba viendo el podcast de Roberto Martínez con Paulo Chavira. Para quien no lo ubique, Paulo es un famoso tipster deportivo y hubo algo que mencionó sobre la multipropiedad en el fútbol mexicano, especialmente sobre una en particular que nadie parece cuestionar y realmente me llamó la atención. Hay una multipropiedad que nadie ataca. Ve tú a saber cuál es. Piensa cuáles son las 4 multipropiedades. Okay. Hay una que nadie ataca. Porque todos comemos de ahí, güey. Sin ellos el periodismo deportivo, la comunicación deportiva estaría muerta. No habría para pagarnos. Faitelson no le pagaría a Televisa. José Ramón no le pagaría a ESPN. Azteca no le pagaría a Martinoli si no fuera por unos dueños. Si quieren saber cuáles son los equipos en conflicto, quédense a ver el video. Veamos. Multipropiedad, como su palabra lo indica, es la situación en que un mismo dueño o grupo empresarial controla más de un equipo en la misma liga, a pesar de ser considerada una práctica desleal, porque seamos honestos, si de por sí la Liga MX no cuenta con buena fama, el que 2 equipos estén relacionados se presta a muchos amaños de partidos. Esto a todas luces es anti-fair play. Y muchos se preguntarán, ¿por qué es mala la multipropiedad? Y pues estas son varias razones. Número 1, conflicto de interés. Tener un mismo dueño para varios clubes puede generar situaciones donde los intereses deportivos se contrapongan con los económicos, favoreciendo injustamente a uno de los equipos propiedad del mismo grupo. Número 2, competencia desleal. Cuando 2 o más equipos pertenecen al mismo dueño, pueden darse transferencias internas de jugadores que no sean transparentes o justas, beneficiando artificialmente a ciertos equipos sobre otros. Número 3, riesgo de manipulación de resultados. Aunque no necesariamente ocurra, la multipropiedad abre la posibilidad de manipular resultados para favorecer a ciertos equipos en situaciones críticas como descensos, clasificaciones o campeonatos. Número 4. Daño a la integridad deportiva. La competencia pierde credibilidad y legitimidad. Aficionados y medios pueden cuestionar continuamente la transparencia, generando sospechas y erosionando la confianza del público. Número 5. Dificultad para crecimiento del fútbol. La multipropiedad puede limitar la entrada de nuevos inversores. Si unos pocos grupos poseen múltiples equipos, es difícil que entren actores externos que aporten nuevas ideas, inversiones y mejoras. Actualmente en el fútbol mexicano existen 4 casos claros de multipropiedad. Grupo Pachuca, quien posee al Pachuca y a los Panzas Verdes del León. El propietario principal es Jesús Martínez Patiño. Este caso es uno de los más conocidos de México. Jesús Martínez ha sido dueño de los Tuzos del Pachuca desde mediados de los años 90, cuando compró al club, entonces en ascenso, en julio del 1995. Posteriormente, en diciembre de 2010, Grupo Pachuca adquirió al Club León, que por entonces militaba en la Liga de Ascenso, logrando ascenderlo a Primera División en 2012. Desde entonces, Pachuca y León han competido simultáneamente en el máximo circuito bajo el mismo consorcio propietario. A pesar de operar bajo administraciones separadas, en cada club, León y Pachuca comparten accionistas mayoritario y coordinación estratégica. En años recientes, Grupo Pachuca inició una separación administrativa de ambos clubes para aparentar independencia, intentando ajustarse a reglamentos de FIFA y Liga MX. Sin embargo, lazos comunes aún existen. Esta doble propiedad quedó en evidencia internacionalmente cuando el León fue excluido del Mundial de Clubes de este año, debido a que comparten dueño con Pachuca, que también clasificó al torneo. La FIFA, que prohíbe la multipropiedad en sus competencias, notificó que al pertenecer León y Pachuca a un mismo grupo, solo uno podía participar, forzando la exclusión de León. Este episodio subrayó las implicaciones de la multipropiedad y puso presión sobre los directivos mexicanos para finalmente resolver esta situación. Otro caso es Grupo Orlegui, que controla a Santos Laguna y Atlas de Guadalajara. El propietario mayoritario es Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, junto a Juan Francisco Irarrágorri. Grupo Orlegui es una empresa fundada por Alejandro, que entró al fútbol adquiriendo al Santos Laguna tras su desprendimiento del Grupo Modelo. La compra de Santos
se oficializó el 8 de agosto del 2013, cuando Orlegui Deportes asumió el 100% de las acciones del club lagunero. Años después, en 2019, Orlegui expandió su influencia comprando al Atlas del Guadalajara en un acuerdo con TV Azteca, anteriormente dueño del Atlas, aprobado por la Asamblea de Dueños ese año. Desde entonces, Santos y Atlas operan bajo el mismo holding, aunque cada institución mantiene su propia directiva y administración. En la práctica, Orlegui administra ambos clubes en paralelo, con directivas separadas pero coordinación estratégica compartida. Por ejemplo, no es inusual que realicen transferencias de jugadores entre sí. Un caso notable fue el del delantero Julio Furch, quien pasó de ser figura en Santos a refuerzo para Atlas en 2020, movimiento que fortaleció al Atlas y coincidió con sus campeonatos posteriores. Bajo la gestión del grupo Orlegui, el Atlas rompió su larga sequía de títulos, logrando un histórico bicampeonato, Apertura 2021 y Clausura 2022. Esta mejora deportiva alimentó el debate sobre si la multipropiedad ofrece ventajas deportivas a los involucrados por la posible sinergia en recursos y talento, o si compromete la integridad de la competencia. En cualquier caso, Grupo Orlegui continúa al frente de dos clubes tradicionales, justificando la dualidad con prácticas corporativas profesionales y buscando demostrar que ambos equipos compiten de forma independiente. Otro caso del que se habla poco es el del Mazatlán y Club Puebla, que están bajo la gestión de Grupo Salinas, de quien es dueño Ricardo Salinas Pliego. El tío Richie, el magnate de la televisión, es otro actor con multipropiedad en la Liga MX. Su incursión en el fútbol data de los años 90 con Monarcas Morelia, club que perteneció a TV Azteca por décadas hasta su desaparición. En el año 2020, Salinas decidió mudar la franquicia de Morelia a la ciudad de Mazatlán, creando al Mazatlán FC como nuevo club de primera división en ese verano. Así, Grupo Salinas conservó a Mazatlán como sucesor de Morelia, manteniendo la propiedad al 100% de este equipo, que debutó en Apertura 2020. 2 años más tarde, en 2022, Grupo Salinas sea dueño del Puebla mediante un acuerdo con la familia López Chargoy, anteriores dueños de la franja. Con esta movida, Ricardo Salinas volvió a tener 2 clubes a su nombre en la Liga MX. A diferencia de los otros grupos mencionados, la multipropiedad de Salinas Pliego ha sido más discreta en cuanto a la relación deportiva entre sus equipos. Oficialmente, Puebla y Mazatlán son administrados por compañías distintas y en el registro público de comercio figuran como entes independientes. Sin embargo, comparten personas clave en su estructura corporativa. Por ejemplo, un directivo de Grupo Salinas, Sergio Flores, aparece como alto ejecutivo tanto en la empresa que maneja al Puebla como en la organización central del Grupo Salinas. El propio Ricardo Salinas ha reconocido públicamente ser el dueño del Mazatlán FC y, por supuesto, TV Azteca, parte de su corporativo, posee los derechos de transmisión de ambos conjuntos. En términos deportivos, hay poca interacción visible entre Puebla y Mazatlán, a diferencia de Pachuca, León u Orlegui, que han intercambiado figuras. No se han reportado transferencias directas importantes de jugadores ni cuerpo técnico entre la franja y los mazatlecos. De hecho, ambos clubes suelen ocupar los últimos lugares de la tabla en torneos recientes, sin ventaja competitiva aparente uno del otro. Esto ha llevado a que la multipropiedad de Grupo Salinas pase inadvertida para la opinión pública, ya que no se percibe una influencia deportiva cruzada ni protagonismo en competencias que resalte su conexión. Pero bueno, por fin llegamos al caso del que estaba hablando Paulo Chavira. Este último caso de multipropiedad es poco cuestionado públicamente. Me refiero al Grupo Caliente, que administra a Xolos de Tijuana y a Gallos Blancos de Querétaro. Los dueños principales son la familia Hank. Destaca Jorge Alberto Hank Insunza como dueño registrado de ambas franquicias. Grupo Caliente incursionó en el fútbol con la fundación del Club Tijuana en el año 2007. Los Xolos ascendieron a Primera División en 2011 y rápidamente lograron un campeonato de la Liga, Apertura 2012. Aprovechando el crecimiento de su emporio de apuestas, la familia Hank amplió su presencia en el balompié nacional, adquiriendo posteriormente a los Gallos Blancos de Querétaro. La compra del Querétaro se hizo oficial a finales del 2019, con
con aprobación de la Asamblea de Dueños y entró en vigor a partir del torneo Clausura 2020. Durante un tiempo, Grupo Caliente también fue dueño de Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso, aunque este último ya no compite en primera. La relación entre Tijuana y Querétaro bajo Grupo Caliente se ha caracterizado por una gestión empresarial unificada, pero operativamente separada. Ambos clubes están registrados con razones sociales distintas. No obstante, comparten accionistas y respaldo financiero en común. En el papel, Jorge Alberto Hank figura como dueño principal de las dos instituciones mediante empresas vinculadas a Caliente. Esta conexión ha permitido, por ejemplo, intercambios de jugadores y sinergias deportivas. Tras la adquisición de Querétaro, se sugirió que futbolistas de Xolos e incluso Dorados podrían reforzar a Gallos Blancos, y de hecho ha habido movimientos frecuentes de personal entre estos dos equipos. Un aspecto a destacar es que Grupo Caliente intentó desprenderse del Querétaro en alguna ocasión. De hecho, llegó a ceder la administración de los Gallos Blancos por un año a otros inversionistas, pero tuvo que retomar el control tras un grave incidente de violencia en el Estadio Corregidora durante un partido Querétaro-Atlas. Dicho incidente, ocurrido en 2022, provocó sanciones a Querétaro y la inhabilitación de sus entonces directivos, obligando a Grupo Caliente, como antiguo propietario, a reasumir la operación del club. Actualmente, la familia Hank mantiene a ambos, Xolos y Gallos, y aunque ha habido intentos de venta, el doble mando persiste mientras se concrete un comprador aprobado por la liga. Cada 6 meses no es raro ver movimientos de jugadores entre Tijuana y Querétaro, lo que evidencia la relación cercana entre las entidades hermanas. Ahora bien, ¿por qué no atacan tanto a Grupo Caliente y a otras sí? La respuesta está en los números. Grupo Caliente, encabezado por Jorge Hank Ron, se ha convertido en uno de los actores económicos más importantes del fútbol mexicano en 2025. A través de su empresa de apuestas Caliente.mx, aporta patrocinios masivos tanto a la liga como a numerosos clubes. Es patrocinador oficial de la Liga MX. En 2020, Caliente firmó un contrato por 4 años con la Liga MX como su primer socio comercial digital. Este acuerdo abarcó también a la Liga de Expansión y la Liga MX Femenil y permite a Caliente usar estadísticas oficiales para sus movios, las cuotas de apuesta. Desde entonces, la marca aparece en la publicidad central de la liga e incluso en los parches de todos los uniformes de primera división. Aunque no se reveló públicamente el monto del patrocinio, se trata de un convenio significativo. A modo de contexto, en 2024 se barajó la oferta de $200 millones por 4 años de otro patrocinador para la liga, lo que de una idea da el valor del patrocinio de Caliente en el fútbol mexicano. Otra de las razones es porque también patrocina a muchos clubes, en efectivo y en especie. Caliente tiene presencia comercial en al menos 13 o 14 de los 18 clubes de la Liga MX, ya sea como patrocinador principal en camisas o como socio comercial destacado. Entre los equipos que exhiben el logo Caliente.mx se encuentran los 4 grandes: América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, así como clubes de diversos tamaños: León, Toluca, Santos, Atlas, Puebla, Mazatlán, Querétaro, Atlético de San Luis y Xolos de Tijuana. En muchos casos, el logotipo figura al frente o en la espalda de la camiseta del jugador, lo que refleja la fuerte inversión de la casa de apuestas en la exposición de la marca. Estos patrocinios pueden ser en efectivo, pagos anuales a los clubes, y en especie, por ejemplo, bonos promocionales, mejoras en infraestructura publicitaria, etc. Si bien las cifras exactas por club no son públicas, la inversión es sustancial. Se estima que en total los contratos de patrocinio en la Liga MX alcanza entre 250 y 330 millones de dólares anuales, y Caliente es uno de los que contribuye más a este rubro. Además, tiene otros acuerdos comerciales. Grupo Caliente también es patrocinador oficial de la selección mexicana de fútbol, ampliando su influencia más allá de la liga local. Adicionalmente, patrocina diversos torneos deportivos en México. En otros deportes, por ejemplo, es sponsor de la Liga Mexicana de Béisbol, de fútbol americano,
e incluso eventos de tenis como los abiertos de Acapulco, Los Cabos y Ciudad de México. En 2023 lanzó su propia plataforma de streaming Caliente TV para transmitir partidos de sus equipos y competiciones internacionales como la UEFA Champions League mediante suscripción, lo que muestra su apuesta por diversificar el alcance mediático. Y si el dinero no alcanza, siempre está la opción de hacerles una oferta que no podrán rechazar. Por si no se acuerdan, Jorge Jangrón estuvo metido en medio de un problema judicial por posesión de 88 de uso exclusivo de ejército allá por el 2011. Pero bueno, déjenme saber lo que piensan en los comentarios, los leo. Thumbs up, Fish Pass.